¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos sean todos ustedes al Congreso Internacional Nodos del Conocimiento 2020. El presente video tiene por objeto la defensa de la ponencia denominada Derecho Humano a la Vivienda Indígena en Baja California, la cual pertenece al Simposio de Ciencias Jurídicas, Económicas y Empresariales, específicamente a la de otras líneas de trabajo, Ciencias Jurídicas, Económicas y Empresariales. El presente congreso tiene como fecha de celebración los días 10 y 11 de diciembre del 2020. Posteriormente procedo a la presentación de los participantes de la presente ponencia. Primero que nada, me gustaría presentar a mi asesora, la doctora Yolanda Sosei Silva García. Ella es doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Baja California. Del mismo modo, es profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California. Asimismo, es integrante del cuerpo académico denominado Estudios Jurídicos con clave UABC-CA-107 con habilitación consolidada. Del mismo modo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de nivel 1. Por otro lado, se encuentra el de la voz, licenciado Francisco Antonio Valle Cortés, licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Autónoma de Baja California y alumno de la Maestría en Ciencias Jurídicas perteneciente al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también denominado CONACYT, con número de registro 003294. Ahora, por lo que hace al presente trabajo de investigación, este se divide en 8 puntos que vamos a proceder a explicar. El primero de ellos pues, sería el resumen, asimismo sus objetivos, las hipótesis que dio lugar a esta investigación, la metodología empleada, el esquema conceptual de los puntos en los que se subdivide el presente trabajo, la discusión de la problemática, los resultados obtenidos y las conclusiones aunadas a estos resultados. Ahora bien, en cuanto al resumen, la presente investigación busca realizar un análisis del derecho a la vivienda digna de los pueblos indígenas y humanos en Baja California. Ello desde el punto de vista de un derecho humano no reconocido expresamente en el texto constitucional mexicano, lo cual propicia la indebida distribución del recurso público en perjuicio de los pueblos indígenas y humanos de Baja California. Como palabras claves en la presente investigación se utilizaron el de derechos humanos, el de derecho a la vivienda, así como el de vivienda. Ahora, en cuanto a los objetivos, como objetivo central se plantea analizar el derecho a la vivienda digna como un derecho humano y fundamental y la obligación correlativa que le corresponde al Estado de garantizar el ejercicio de esta prerrogativa para los ciudadanos. Consecuentemente, se señalan como objetivos secundarios, primero, el de identificar los alcances del derecho a la vivienda digna y adecuada como un derecho humano y fundamental. Consecutivamente, el de establecer los límites de la obligación correlativa del Estado sobre el derecho al ejercicio de una vivienda digna para pueblos indígenas. Y por último, pero no menos importante, el de proponer una reforma que garantice el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda digna, que con ello propicie la preservación de los pueblos indígenas y humanos de Baja California. Ahora bien, como hipótesis fundamental, se establece la necesidad de instaurar un mecanismo o dispositivo legal que prevea y garantice el ejercicio efectivo del derecho de acceso a una vivienda digna para los miembros de pueblos indígenas y humanos de Baja California. Ahora, en cuanto a lo que hace a las hipótesis secundarias, se plantea que el derecho a la vivienda digna como un derecho humano fundamental y reconocido por el Estado. Por otro lado, como hipótesis secundaria, se plantea que existe la obligación del Estado frente al derecho a la vivienda digna para pueblos indígenas. Y por último, que la garantía del ejercicio del derecho a la vivienda digna para pueblos indígenas propicia la preservación de los pueblos indígenas y humanos de Baja California. Ahora, en cuanto a la metodología, la investigación reúne las características, condiciones y técnicas operativas
que aseguran el cumplimiento de sus objetivos, ya que como métodos principales se utilizan el método histórico, el método descriptivo, el analítico, el deductivo y el inductivo. Por lo que hace al uso de las técnicas de investigación, aquí es eminentemente documental, toda vez que la recolección de datos para la interpretación y análisis de la información surge a partir de fuentes bibliográficas, de hemerográficas, informáticas y normativas. Ahora, en cuanto a lo que es el esquema conceptual, este se subdivide o se divide en 3 puntos. El primero de ellos que es el derecho a la vivienda digna como un derecho humano y fundamental, se subdivide en el origen e historia del derecho a la vivienda digna en México y posteriormente el derecho a la vivienda digna en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el segundo punto del esquema conceptual encontramos la obligación del Estado frente al derecho a la vivienda digna para pueblos indígenas, el cual se subdivide también en establecer o plantear la vivienda como un derecho económico, social y cultural. Y posteriormente se hablará de los organismos nacionales de vivienda frente al derecho a la vivienda digna. Por último, encontramos en un tercer punto del esquema conceptual la preservación de los pueblos indígenas a través de la garantía del derecho a la vivienda digna, el cual maneja dos subpuntos, que son el primero de ellos, la omisión legislativa del derecho a la vivienda digna para pueblos indígenas y la distribución del recurso público. Y por último, se encuentra el Plan Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 frente al derecho a la vivienda digna de los pueblos indígenas y humanos en Baja California. Asimismo, como punto de discusión, se habla de, al garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda digna para pueblos indígenas, ¿se propicia la preservación de los pueblos indígenas y humanos de Baja California? Y como resultados, se habla que al reconocerse expresamente un derecho fundamental en el texto constitucional mexicano, se genera la obligación correlativa para el Estado y con ello se garantiza la posibilidad del ejercicio efectivo de esta prerrogativa. Ahora, en cuanto a las conclusiones, la primera de ellas habla sobre el reconocimiento de la prerrogativa de una vivienda digna para pueblos indígenas en el texto constitucional mexicano. El segundo de estos puntos en las conclusiones establece que la distribución proporcionada del recurso público garantiza el ejercicio del derecho a la vivienda digna para pueblos indígenas y humanos en Baja California. Y como tercera conclusión, se establece que al garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda digna, se propicia la preservación de los pueblos indígenas y humanos en Baja California. Por nuestra parte ha sido todo. No nos resta más que agradecer a las personas que están viendo el presente video y posteriormente agradecemos que nos lean en la futura publicación de marzo del 2021. Hasta luego.